Bienvenidos a CBC La Voz, les habla Joana Torres y para mí es un privilegio estar sentada en los estudios donde se realiza el podcast del pastor Frank López, a quien le damos las gracias por permitirnos hoy compartir con uno de sus invitados, el pastor Andrés Corzo, de El Lugar de Su Presencia en Colombia. Pastor, qué gusto poder compartir con usted. Amén, gracias Joana, un privilegio estar con ustedes. Para mí es un gusto de verdad hablar de su libro, La Oración. Es un tema, pienso yo, que debe de ser uno de los más importantes para nosotros, la práctica de la oración. Sin embargo, me parece que muchas veces no entendemos realmente lo que es. Me gustaría empezar por ahí, una definición de qué es la oración. Orar es hablar con Dios, ¿no? Es tener una conversación con Él, no solo es hablar y hablar y hablar. Una conversación debe ser entre dos personas. Entonces sí, hay momentos en los cuales le pedimos, pero hay momentos en los cuales tenemos que callar y oír lo que Él está diciendo. Entonces orar es conversar con Dios. Ahora, la segunda pregunta tendría que ser indiscutiblemente, ¿qué necesitamos para hacerlo? Hay muchas personas que tal vez tienen una forma que han aprendido a través de los años, de generación en generación, a repetir frases. ¿Qué sugiere usted y qué sugiere específicamente en su libro que debe ser la oración? En el libro comparto cómo orar basado en la oración modelo que el Señor nos dio. Entonces, Jesús, cuando nos dio el Padre Nuestro, lo primero que dijo es que no usemos vanas repeticiones. De nada sirve decir aleluya, 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 santo, santo. Eso no sirve de nada. Pero algunos repiten el Padre Nuestro como si fuera un rezo. Tampoco sirve. El Padre Nuestro es un sendero que va diciéndonos paso por paso qué es lo que debemos nosotros hacer. Entonces se inicia diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese es el primer paso. Y eso quiere decir que mi punto de partida para orar debe ser proclamar lo que yo soy en Cristo, ¿no? Gracias a Jesús, yo soy hijo de Dios. Yo soy perdonado, yo soy salvo, soy una nueva creación. Y todo lo que la Biblia dice acerca de lo que yo soy en Cristo. Entonces, Señor, te doy gracias porque soy tu hijo. Tú eres mi papá, soy sano, tengo la mente de Cristo. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Con eso ya tenemos 7 a 10 minutos. Pero luego dice, santificado sea tu nombre. Esa segunda parte es exaltar el nombre de Dios. Y en la Biblia yo he encontrado más de 300, no tengo la cifra exacta, nombres diferentes que yo puedo usar en mi tiempo de oración. Dios es Jehová, Yahweh, el Jireh, el proveedor. Él es el Shaddai, Padre, Madre, Dios, el Dios que me ve, el Dios que está conmigo, Emmanuel, Dios con nosotros, el sanador, el que pelea mis batallas, Yahweh Sabaoth. Entonces yo santifico tu nombre. Santificar el nombre de Dios es separar su nombre de los otros nombres. Su nombre es sobre todo nombre. Entonces simplemente con eso ya tengo 7 minutos. Luego sigue paso por paso. El siguiente es, venga tu reino a mi vida. Ahí comienzo ya a interceder por mi vida. Que lo que tú has establecido en el cielo sea una realidad aquí en la tierra. El reino de Dios no es comida ni bebida. Ahí no oramos por mis deseos, mis necesidades financieras. No, ahí clamamos es que Dios esté entronado en mi vida. En mi posición en Cristo hay un punto donde yo digo, y es generalmente cuando yo estoy orando y mi oración, o sea, una cosa es mi oración en la iglesia, otra en mi vida personal. Yo me levanto todas las mañanas a las 6, bueno, me levanto antes, pero el plan es a las 6 salir a caminar o a montar bicicleta, lo que últimamente estoy haciendo, y ahí tengo mi tiempo de oración. Y tengo ya una ruta establecida, y en la ruta cada vuelta tiene que ver con uno de los pasos del Padre Nuestro. Entonces, en ese primero, cuando estoy proclamando mi posición en Cristo y los nombres del Señor, generalmente finalizo diciendo, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y eso me prepara para el reino de Dios en mi vida.
Entonces, si ya no vivo yo, ya no vive el amargado, ya no vive el rencoroso, ya no vive... Y ahí comienzo a proclamar lo que estoy sintiendo en mi carne en ese momento, y alrededor de eso voy haciendo la oración y proclamando. En mí vive el sanador, en mí está el victorioso, en mí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también ahí comienzo a orar por otras personas, por la iglesia, por otras naciones, y así paso por paso nos vamos por todo el Padre Nuestro. Pastor, hay un punto muy interesante que está dentro del libro, pero que también lo escuchamos mucho cuando oramos, y es el famoso hágase tu voluntad. A veces parece que hay un dilema o una contradicción entre en el nombre de Jesús, sé sano. Si es tu voluntad, Señor. Claro. Vamos a hablar un poquito sobre eso, y encontramos nosotros la voluntad de Dios en su palabra y ya podemos entrar creyendo que Él nos quiere sanar, o realmente es necesaria esa parte de, bueno, Señor, a ver, si es tu voluntad hacer esto, pues hazlo. En esa parte de mi oración, yo tomo un buen tiempo haciéndole preguntas al Señor, ¿no? Entonces, ese es el momento en el cual yo oigo la voz del Señor. Y una de las preguntas que le hago es, ¿cuál es tu voluntad? Ahora, hay cosas que son muy obvias. La sanidad es la voluntad de Dios. Yo no tengo que, Señor, si es tu voluntad, sáname. No, la Biblia dice claramente que es su voluntad. No, eso no necesariamente quiere decir que Dios va a sanar a todos. Claro. Pero claramente la Biblia dice que sanidad es su voluntad. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Prosperidad también es la voluntad del Señor. Nuestra felicidad también es su voluntad. Pero una cosa es la felicidad desde mi perspectiva y otra desde la perspectiva de Dios. Entonces Dios no me va a dar algo que yo creo que me va a hacer feliz si Él sabe que no me va a hacer feliz. Por eso es tan importante, Señor, ¿es tu voluntad para los solteros que me case con Gabriel o con Juanita? No, Señor, yo piso en el nombre de Jesús a Juanita. No, es tu voluntad. Entonces se trata de oír la voz del Señor. Oír la voz del Señor toma tiempo, no es algo que se va da así nomás. Yo tomé años aprendiendo a distinguir, diferenciar la voz de Dios de la voz mía y la voz del diablo, que la Biblia dice se viste como ángel de luz para engañarnos, y Satanás sabe más Biblia que nosotros, ¿no? Entonces ahí tengo que preguntar obligatoriamente, pastor. Claro. Yo sé que no nos guiamos por fórmulas, pero ¿cómo determinar o discernir la voz de Dios cuando estamos orando? Es como un músico, o sea, un músico tiene que afinar su oído, tiene que aprender que eso es do, re, mi, fa, sol, y entre más va ensayando, va afinando más y más y más. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Ahora, ninguno es el especialista, claro. Ni siquiera Pablo. Si tú ves en el libro de Hechos, hay un lugar en donde dice, y intentamos ir, no recuerdo, pero más o menos a Bitinia, y el Espíritu Santo nos lo prohibió. La pregunta es, ¿cómo se lo prohibió? Tal vez le dio una diarrea terrible y él vio eso como, fue Dios. Claro. O tal vez claramente le dijo, no. Entonces es algo que se va aprendiendo con el tiempo. Lo importante, creo yo, es ir obedeciendo. Sí, se aprende con prueba y error. Lo pruebo, ups, me equivoqué, pero me devuelvo, ¿no? Yo veo que cuando yo cometo un error en los caminos de Dios, no es algo bueno, algunos sí son determinantes. Si me caso con la persona equivocada, no hay nada que hacer. Me tengo que aguantar a esa persona el resto de la vida, porque ¿quién me mandó no afinar mi oído? Entonces tenemos que afinar nuestro oído en cosas chiquitas como, hey, almorzamos en este restaurante o en este otro. Yo sé que algunos dicen que uno no debería hacer eso, pero no estoy de acuerdo. Yo tengo que ir afinando mi oído con cosas no tan importantes. Pero si yo me equivoco, como me voy, Dios me dice, te vas a Nínive, que fue lo de Jonás, y termino en otro lugar, desde ahí yo puedo regresar a Nínive, ¿no? Y eso es lo que yo he aprendido en mi vida, y eso me ha llevado poco a poco a distinguir la voz del Señor. Obviamente hay que leer la Biblia todos los días,
porque la lectura de la Biblia es como el músico ensayando, va a afinar más y más y más mi oído espiritual. Si la oración es tan importante, y lo es, Sí. ¿por qué hay tantas personas que en encuestas dicen, me cuesta, apenas lo hago, 5 minutos y ya me estoy durmiendo? ¿Qué pasa, pastor? Lo que pasa es que la oración es algo espiritual, pero se tiene que comenzar en la carne como todo. Entonces, mi carne no quiere orar. Seas una No, disciplina. sí. Entonces yo necesito disciplinarlo al comienzo. Mi carne no quiere estudiar, mi carne quiere perecear. Entonces ahí es donde yo tengo que crucificar la carne, que es parte de la oración. Cuando yo ya genero una disciplina, ya mi carne se va aplicando. Mire que Jesús, la Biblia dice, se fue a un lugar desierto. Antes de salir el sol, Jesús se levantó y se fue a un lugar desierto en donde oraba. Aquí vemos varias cosas. En primer lugar, hay una hora. Tenemos que determinar cuál va a ser mi hora de oración. Y todos los días debe ser el mismo. Si yo no tengo un horario fijo, nunca voy a orar. Algunos dicen, no, eso, la Biblia dice orar sin cesar. No, ahí habla de mantener una relación o que tu forma de hablar sea una oración permanente, pero la oración tiene que tener una hora. Tiene que tener un lugar. Por eso te di, yo oro a las 6 de la mañana en mi bicicleta. Oro a las 6 porque en la iglesia tenemos oración de 6 a 7. Entonces por eso mi cuerpo ya está disciplinado y más o menos desde las 5:15 ya está despierto. Ahí cuando no voy a la oración en la iglesia me quedo en la cama unos minutos más, pero cuando yo ya veo que está saliendo el sol, ya es faltando 15 para las 6, me pongo la sudadera, me subo en la bicicleta y una hora de oración. Entonces tengo una hora y tengo un lugar de oración. Pero lo otro, si quiero que la oración sea un deleite, tengo que tener un sendero. Y ese fue mi propósito con el libro, mostrar un sendero fácil que fue el que nos dejó el Señor. Y en cada paso yo me tomo 7 a 10 minutos. Y es un deleite. A veces es tan rico uno de los pasos que puedo tomarme 15 minutos. Pero yo pasé de orar 6, 7 minutos a orar 40, 50. Y no solo eso, el poder de la oración no solo son las oraciones respondidas, sino el efecto que la oración tiene en mi vida. Porque la Biblia dice que la boca controla nuestro ser, así como el pequeño timón, está en Santiago, controla un barco enorme y lo lleva a donde quiere, lo puede llevar al infierno o al cielo, a la enfermedad o a la sanidad. Entonces, si yo comienzo mi vida poniendo mi boca bajo el Espíritu Santo, va a ser un día glorioso. Y cuando uno ve eso, uno dice, pues mañana otra vez, y se vuelve un deleite, y ya uno no puede vivir sin orar. A veces, porque fue un día malo, quiero orar en la noche. Necesito salir a montar bicicleta o a caminar simplemente para orar. Ahora, ¿por qué lo hago afuera? Porque yo soy una persona introvertida. Mi esposa no tiene problema de orar delante de mí, ¿no? Yo sí necesito estar en el secreto o me encierro a algún lugar, pero es un arma. La vida o la muerte, ese proverbio, está en el poder de la lengua. Total. Hay personas que han dejado de orar, pastor, porque sus peticiones no han sido contestadas de la manera en que ellos esperan. Ya sea un hijo regresar, una enfermedad, etc. Entonces, ¿qué hacer con las oraciones que no son contestadas de la forma en que uno espera? Bueno, en Santiago dice, ustedes piden y no reciben, y dice porque piden mal, piden para sus egoísmos. Entonces, por eso es tan importante ver si lo que estoy pidiendo es algo que Dios quiere. Eso por un lado. Por otro lado, que no lo esté viendo la respuesta en este momento no quiere decir que Dios no lo haya respondido. La Biblia nos habla en Daniel de su oración, y el Señor le dice, desde el primer día que oraste, yo respondí. Pero durante 21 días, y ahí viene la oración de 21 días, tuve que enfrentarme en el camino, y ahí habla de los principados en los lugares celestiales.
Entonces, si yo entiendo que hay una guerra espiritual en el mundo espiritual, y Dios ya respondió, pero antes de que llegara la respuesta, el milagro, lo que sea, pues hay principados, hay potestades. Yo tengo que hacer guerra espiritual. A veces puede ser aún más de 20 días. Vemos, Abraham tuvo que esperar años para la respuesta a su oración. Pero ahí está lo importante de la perseverancia. ¿Qué tal que mi respuesta esté así de cerca y en ese momento, ¡pa!, sale una oración, Dios no responde y se pierda la batalla? Por eso la Biblia dice, y es uno de mis versículos favoritos, no nos cansemos de hacer el bien, porque así su debido tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Si hay, porque en mi vida hay oraciones no respondidas. Estos dientes torcidos fueron una oración no respondida por Dios. De chiquito yo puse mis manos y estaba seguro que Dios me había sanado, y fui corriendo y le mostré a mi mamá y ella dijo, no, siguen torcidos. Y eso me afectó. Y así hay varios momentos de mi vida que mi oración no fue respondida. Y un día yo me sometí a una liberación, ¿no? Yo soy de los que yo estoy dispuesto a aprender de otros, pero fue hace mucho, y lo increíble, y ahí vino lo sobrenatural. La persona que oró por mí proféticamente dijo, todo bloqueo a su vida de oración. Wow. Y eso fue impresionante, y ahí comencé a llorar y a moquear y a bostezar. O sea, hubo una liberación en mi vida. Eso muestra que había una fortaleza mental de incredulidad que impedía que mis oraciones sean respondidas. Entonces a veces no es Dios, a veces soy yo. Entonces yo tengo que trabajar con esos chukis, digo yo, esos demonios que impiden que mis oraciones sean respondidas. Tenemos un poco de tiempo para hablar de este tema de la incredulidad. Es una de mis preguntas. ¿Qué tan importante es el tema fe cuando estamos hablando de la oración? A ver, sabemos que la fe agrada a Dios, pero también hemos visto personas que, por ejemplo, llegan a la iglesia por primera vez en una silla de ruedas, o tal vez nunca han visitado la casa de Dios, y reciben un milagro. De repente se paran, andan, y podemos decir que tal vez la fe no estaba ahí, simplemente fueron como un espectador a ver qué pasa y recibieron su milagro. Entonces, en este tema, pastor, de la fe para orar y ver respuesta, me gustaría saber qué piensa, y obviamente si lo trata en el libro. Cuando Jesús nos manda a predicar el Evangelio en Marcos, luego dice, estas señales seguirán la predicación, confirmarán el Evangelio. Entonces, cuando una persona no conoce a Dios, Dios va a hacer un milagro aunque no tenga fe para mostrar su poder. Pero para un creyente, el creyente ya tiene que comenzar a andar en fe. Y por eso, si me comparo con un nuevo que fue sanado y yo llevo 20 años y nada, pues es por eso, porque Dios, yo tengo que crecer en fe. La Biblia dice, ¿está alguno enfermo? Llamen a los ancianos, úngenlo con aceite. Pero luego dice algo que muchos saltan, y es, la oración de fe sanará al enfermo. Y algunos creen que es la oración de fe del anciano, del pastor. Pero no necesariamente es la oración de fe del pastor, sino del enfermo, ¿no? Si yo ya oraron por mí, ¿no?, me ungieron con aceite o lo que sea, a partir de ese momento yo tengo que seguir mi oración de fe. Y mi oración de fe es seguir creyendo que soy sano. Aunque, como dice la canción, aunque no lo pueda ver, sé que está sobrando. Y la parte que no tradujeron en inglés, aunque no lo sienta, yo sé que estás conmigo. Entonces, ese es el andar en fe, y puede tomar semanas, meses o años, como fue el caso de Abraham. Pero además de eso, a veces la sanidad no viene porque Dios quiere que hagamos algo, ¿no? Está la parte de Dios. La Biblia dice, Jesús ya llevó mis enfermedades en la cruz. Pero también, ¿qué estoy haciendo yo para el milagro? Porque a veces hay personas que están enfermas por su forma de comer, porque comen chicharrón,
porque comen comida dañina, porque comen demasiado. Nosotros no estamos bajo la ley, pero por algo está la dieta bíblica en el Antiguo Testamento. Y ahí nos muestra que el marrano hace daño. Y los peces que no tienen aleta, los langostinos y todo eso, pues son los marranos del mar. Y entonces yo sé que es delicioso, pero puede ser la raíz de muchas enfermedades. Yo sé que el Nuevo Testamento dice que podemos comer lo que sea con acción de gracias. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y creo totalmente eso, pero tampoco abusemos. Entonces es pedir, Señor, muéstrame si algo de lo que yo estoy comiendo me está haciendo daño. O sea, la oración no es en el nombre de Cristo solamente, sino también es hacerle preguntas al Señor. La falta de ejercicio. Este cuerpo fue hecho para caminar. En la antigüedad caminaban más de 10,000 pasos. Hoy la gente no camina más de 500. Después de la pandemia no caminan nada. Miren los gorditos que están después de la pandemia. ¿Pero por qué? Porque no caminan. El carro es de los peores inventos. Porque antes uno tenía que caminar de un lugar a otro. Entonces, no solo se trata de orar, sino de, Señor, ¿qué está causando esta enfermedad en mí? Wow. Pastor, ¿cuál fue la inspiración para escribir este libro? Usted tiene una iglesia hermosa, grande, que continúa creciendo. No es que le sobre el tiempo para sentarse a escribir un libro. ¿Cuál fue esa inspiración? Cuando nosotros iniciamos la iglesia, yo quería una iglesia contemporánea, una iglesia para jóvenes, por eso no quería nada que fuera aburrido para los jóvenes. Y para mí, porque toda la vida he ido a la iglesia, la parte más aburrida eran los cultos de oración. Entonces yo no quería oración en la iglesia. Pero cuando lo iniciamos, el Señor me dijo, sin oración no hay iglesia. O sea, es un rotundo prohibido no tener oración. Entonces por eso yo busqué cuál sería la mejor hora. Y establecimos martes y jueves de 6 a 7 de la mañana la oración en nuestra iglesia. Al comienzo vinieron solo 5, al comienzo los 10 de la iglesia fueron, luego 4, 5, 4, un día solo mi mamá, mi esposa y yo, y un día no vine sino yo, o no fui sino yo. Y ese día me enojé con el Señor y Él dijo, en todo caso tienes que orar. Entonces oré la hora y ese fue un día en que gané mis batallas espirituales. Porque sobre mí había por mis experiencias vividas tenía paradigmas, fortalezas mentales y ahí las gané. Ahora, las sigo ganando cada día, pero yo fui descubriendo el poder de la oración. Es una herramienta impresionante. Y seguimos orando como iglesia, todas las mañanas de 6 a 7, pero pasaron 10 años y no pasábamos de 50. Y por eso yo pensé, ya creo que voy a ir quitando la oración. Y en ese momento Dios intervino y me premió, si se puede decir, los 10 años de perseverancia. Y la oración comenzó a crecer, a 300, 500, 1,000, 2,000, 3,000. Llevamos más de 20 años, yo creo, con más de 3,000 yendo a la oración martes y jueves. No hay un evento en el mundo como la oración. Yo soy más conocido en el mundo por la oración. O sea, me encuentran en aeropuertos, pastor, yo me uno a usted a la oración todas las mañanas. O sea, cada mañana hay 100,000, 120,000 conectados en todo el mundo. Hay oraciones de casi 1,000,000 de vistas, ¿no? Porque están ahí en la página de YouTube. Entonces, yo me di cuenta que soy más famoso por la oración que por las predicaciones. Y me di cuenta, wow, Dios es bueno. Sé orar y la gente comenzó a pedirme que les enseñara a orar y en el libro pues compartí todo lo que he aprendido en mi vida, el poder de la oración, porque es tan poderosa la oración, el sendero de la oración que es el Padre Nuestro y todo eso y eso fue lo que me llevó a orar. El plan no es vender un libro, mi plan es que oremos. Mire que Dios Todopoderoso dice, y busqué entre ellos, o sea, la maldad en la tierra era terrible, como lo que estamos viviendo hoy en el mundo. Los sacerdotes, los hombres de Dios pecaban. Y busqué entre ellos a una persona que se pusiera en la brecha y dice las palabras más tristes y no lo encontré. Yo quiero ser esa persona que cuando Dios busque personas de oración,
me encuentre a mí, pero no solo yo quiero que se levante un ejército. No tiene que ser en las iglesias, en todo lugar, todas las mañanas. No, 20 minutos, 30 minutos de oración. Ese es el propósito, no es vender un libro, es que la gente ore. Yo quiero preguntarle, no es un evento, es un movimiento. Esa es una frase suya del libro. Exactamente, ¿qué nos quiere decir? Es que muchos cristianos tienen eventos. Los eventos son pasajeros, ¿no? Atraen multitudes, pero luego se largan. Jesús al comienzo tuvo eventos, milagros, y multitudes le seguían. Y él dijo, ustedes me siguen por los milagros y porque les doy de comer. Pero un movimiento es formar discípulos. Discípulos son personas disciplinadas. Entonces la oración no es una moda pasajera. Muchos lo vieron como una moda. Lo mismo que la alabanza de la oración. Fue una moda. Hoy pocas iglesias alaban. Cantan, pero es un relleno. No hay alabanza. La guerra espiritual, eso pasó. Milagros, las lenguas o todas esas cosas, la gente no las usa, ¿no? Todo lo que Dios ha restaurado en la iglesia, la restauró para que se siga. Yo he tratado de que cuando Dios restauró lo que la iglesia perdió, comenzando con la Biblia, ¿no? Que no nos permitían leerlo. Y gracias a esas traducciones de 1500 llegó a ser un libro que todos podíamos leer. Yo lo leo todos los días. Yo oro todos los días. Yo alabo todos los días. Yo profetizo, yo oro en lenguas. Pablo dice, yo oro en lenguas más que todos ustedes. Pablo no prohibió orar en lenguas, prohibió en el púlpito usarlo para en vez de predicar, pero yo oro en lenguas más que todos ustedes. No, lo que Dios ha restituido a la iglesia es para que permanezca, y la oración es eso. Amén. Pastor, podemos cerrar con una breve oración, y digo breve porque se nos fue el tiempo. Bueno. Para las personas que tal vez también tienen paradigmas y que dejaron de creer. Claro. Y orar. Señor, yo te pido que hoy ellos puedan ver el poder de la oración. Todo lo que tú haces aquí en la tierra, lo haces en respuesta a nuestra oración. No porque no puedas, tú eres poderoso, sino porque tú has elegido responder el clamor de tus hijos. Yo intercedo por ellos en este momento, pero clamo que ellos también comiencen a ser personas de oración. Muéstrales esos milagros. Muéstrales que tú oyes sus oraciones. Tu palabra dice que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo. Yo ato, yo prohíbo lugares de pecado. Yo prohíbo el robo. Yo prohíbo la inmoralidad sexual. Yo prohíbo, Señor, todas las obras pecaminosas. Pero también yo desato y yo permito sanidades, milagros, iglesias influyentes, personas, Señor, prosperando, no para su propio bienestar, sino para el bienestar de tu reino. Yo declaro una unción de oración en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El pastor Andrés Corson con nosotros. Pastor, muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias. El libro, por supuesto, ya disponibles en todas las plataformas. Gracias nuevamente, pastor. Bueno.